De inmediato lo vamos a analizar junto a Federico González. Él es analista político, está en vivo y en directo con nosotros. Federico, bienvenido. Te saluda César García. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, César. Gracias por llamarme. Federico, ¿cuál es la interpretación que tú tienes? ¿Qué es lo que está diciendo el electorado argentino con esta situación que muchos rotativos, lo decía yo, calificaron como un batacazo al poner a Milei con más del 30% de la votación? Bueno, yo empezaría siendo minimalista. Está diciendo que algo de lo que hay como oferta, tanto oficialismo como oposición clásica, sería Juntos por el Cambio, no le termina de gustar y bueno, y preferiría incursionar por una alternativa que no haya sido explorada como la de Milei. Eso en primera instancia. Después podríamos entrar en el análisis de qué es lo que tiene Milei que explica la magnitud del fenómeno. Y yo creo que ahí hay muchos elementos, es pluricausal. Pero bueno, podríamos destacar dos o tres. Por ejemplo, habla del liberalismo y de la libertad. Y acá en Argentina, durante mucho tiempo, ser liberal era algo políticamente incorrecto y vergonzante. Era sinónimo de ser egoísta, afecto a lo material y por ende una mala persona. Y bueno, pero sin embargo la gente sentía que era liberal. No lo quería decir porque no se podía. Él consiguió como batalla cultural legitimar que alguien sea liberal y lo diga, y hasta lo diga con orgullo. Después el segundo elemento es que él habla de economía y parece y lo hace con solvencia, o parece que fuera solvente. Entonces la gente quizás no entiende mucho el nivel de profundidad de lo que está diciendo, pero lo pone en el lugar del que sabe. Ese habla bien de economía y dice que tiene la clave para resolver los problemas que nadie pudo resolver, porque todos los que vinieron antes prometieron, O sea, fracasaron y pusieron excusas. así no lo sepa, lo dice con convencimiento y ha logrado que le crean básicamente en la Argentina. Pero quiero dividir el análisis en dos, porque la parte económica es una y el tema social de valores que abandera Milei es otra. En lo económico ya vemos repercusiones en el mercado, la depreciación del peso, el anuncio de que esto podría impactar en la inflación, pero en la praxis, el proyecto y el modelo de dolarización que plantea Milei, ¿es viable? ¿Argentina está preparada para esa transición? Mira, yo creo que para eso habría que estudiarlo económicamente, y me excede porque no soy economista, pero escucho a los economistas y veo que hay media biblioteca a favor y media en contra. Yo tendería a decir que es complicado, que no es tan simple como Milei parece decir que es. Ahora, que si está preparada culturalmente, y sí, si hay algo que está preparada la Argentina, es culturalmente, porque el argentino piensa en dólares cada vez más, acumula dólares como reserva de valor y se quiere sacar los pesos de encima. Entonces, es un campo fértil, no sería algo disruptivo para el día a día de la Argentina. Ahora, la cuestión económica que no es un tema menor, a cuánto estaría el dólar, cuánto ganaríamos en dólares, cómo quedaríamos respecto al mundo, la verdad que no sé, eso me excede. Algunos lo han calificado como populista en ese sentido, incluso en Europa varios diarios lo ponían, ganó el populista, el ultraderechista, y esto refiriéndose a que quizás el discurso de Milei sobrepasa lo que en verdad podrá cumplir si llega a ser presidente. Bueno, sí, uno podría decir que está sobreprometido, pero justamente yo analizaría dos aspectos del fenómeno Milei, además de los que enumeré. Uno tiene que ver con valores y otro con estilo. Lo que tiene que ver con valores es lo siguiente. Acá también está lo políticamente correcto, es lo que se llama la cultura progre. Entonces hay que hablar lenguaje inclusivo, hay que hablar de género y de los temas de género.
hay que decir argentinos y argentinas, todes, pibis, y si no, está mal visto. Y eso lo pongo como un ejemplo. Hay que dejar que los niños en la escuela les enseñen lo que llaman ESI, que es educación sexual integral, que le enseñen cosas para las cuales muchas familias piensan que los niños no están preparados, le estamos poniendo problemas de adultos en aras de su futuro, no sé, salud sexual cuando sean adultos. ¿Crees que tú que el tema del choque de generaciones está también teniendo un efecto importante aquí en esta elección? Vemos que hubo una amplia participación de, por ejemplo, la generación Z. Los padres en las reacciones decían, yo voto así y me sorprende que mis hijos estén votando de esta forma ante una elección que no precisamente fue la más participativa, que solo superó apenas el 60%. Es decir, es el choque de eras, la información que manejan los chicos ha implicado en ese discurso que abandera Milei. Sí, bueno, el caudal principal en términos de edad, el segmento en donde tuvo mayor éxito es en los jóvenes, porque los jóvenes lo ven como, esa es otra dimensión, la dimensión personaje, lo ven como un rockstar, y eso es lo que yo quería, a lo que quería referirme. Hay algo del líder carismático que comparte Milei con Cristina, que el liderazgo carismático tiene algo del orden de lo religioso, entre comillas. El culto, ¿no? El culto, la idolatría, el ritualismo, el celebrarle y festejarle todo al líder, aún las excentricidades o las transgresiones, el negarse a verle los defectos. Bueno, y yo hacía referencia a esa canción conocida de Enrique Iglesias de que el amor es como una experiencia religiosa. Y la política, cuando se dan estos fenómenos de liderazgo carismático, también tiene algo de eso. Al líder se le aplaude todo, se le perdona todo, se lo adora, y además hay una simbología y un ritualismo. Claro. La puesta en escena del búnker de Resolver Milei era de mucha alegría, mucha, digamos, entusiasmo juvenil envolvente, y eso, digamos, aúna el tema de la religiosidad, en el sentido que te lo dije, y el tema de la juventud. Ahora, Federico, si nos ceñimos estrictamente a lo político, ¿cómo ves, para concluir este análisis, ese balotaje o estas elecciones generales? ¿Tendrá Milei la capacidad de refrendar ese golpe de victoria que tuvo en estas elecciones primarias, o por el contrario piensas que se podrá recomponer el oficialismo de Massa? Sí, y también el Juntos por el Cambio. Es decir, bueno, depende de lo que hagan cada uno. Sinceramente le veo más capacidad digamos, de reponerse a Juntos por el Cambio que el oficialismo. Yo creo que el oficialismo, el único arma que tiene es meter plata en el bolsillo de la gente, que es hacer demagogia clientelar, lo que acá llamamos el plan platita. Es el único calmante para esta crisis. Fortalecer la base social peronista. Claro, no le veo capacidad de reacción a nivel discursivo, porque para mí no terminan de entender que todo lo que hacen es piantavotos. Sergio Massa era un líder que tenía su carisma, que era, digamos, tenía un estilo amistoso, sonriente, pícaro, y la gente, y eso era querible allá por el 2013. Y ahora se transformó en un líder adusto, severo, admonitorio, que parece siempre enojado y que dice que el mal está afuera y que eso son las virtudes. Y eso está probado que acá no va. Produce un efecto contrario, produce mucha distancia. El desgaste en el ministerio. En cambio, ¿no? Patricia Bullrich tiene un gran desafío, que es mostrar que hay un camino para el cambio profundo, como eso se llama, que es más serio que lo que encarnan Milei. Porque los que no votan a Milei directamente son lapidarios, piensan que no es serio, que es algo así como un payaso. Y bueno, y ahí tiene Patricia Bullrich un espacio como para
mostrar que esa puede hacer una diferencia, pero no va a ser fácil. Interesante. Gracias, Federico González, analista político. Nos queda todavía algunos aspectos por analizar. Seguramente lo haremos a lo largo de la semana para saber cómo van a encarar los argentinos este panorama, sin duda sorprendente para las elecciones generales. Que tengas una excelente noche. Gracias por este tiempo. Gracias a ti. Buenas tardes, buenas noches.